Regresamos aquí en sincronía después de haber escuchado la canción Poor Place con la banda de Chicago, Illinois, Wilco, una banda bastante interesante de rock alternativo. Y tengo el gusto de presentar a nuestro matemático titular, Rogelio Fernández Alonso, y su sección Matemáticas para llevar. ¿Qué nos vas a dar para llevar hoy, mi querido Rogelio? Buenas noches. Ulises, buenas noches. Hoy les voy a presentar a dos objetos extraños y de alguna manera también es un pretexto para ver cómo funcionan las matemáticas. Generalmente las matemáticas funcionan a partir de cosas conocidas, es decir, es como una catedral, ya he utilizado esa metáfora, que se va construyendo a sí misma y donde uno se va apoyando en el piso anterior para construir los pisos siguientes. Es decir, se van conociendo cosas y esas cosas conocidas pues ya se utilizan como pie para poder acceder a otras cosas, digamos, desconocidas o que son poco conocidas. Bueno, en este caso entonces son dos objetos muy concretos. Se llaman, de hecho, la cinta de Moebius y la botella de Klein. Ajá, Entonces, ajá. primero vamos a ver una imagen. La primera imagen es de un objeto conocido, digamos, un objeto cotidiano, vamos a decir, ¿no? ¿Qué objeto es ese? Pues es una cinta común y corriente, digamos, como las cintas que usan los tenistas. Creo que Roger Federer usa ese tipo de cintas, ¿no? Que se ponen así en la cabeza y es una cinta normal. Es decir, ustedes toman un rectángulo bastante alargado y pegan los extremos y se forma esta figura que estamos viendo, ¿no? Ahorita. Entonces, ¿qué características tiene esta figura? Bueno, se puede saber concretamente qué es lo que está dentro, cuál es el lado que está dentro y el lado que está afuera. Es algo muy evidente, ¿verdad? Y además tiene bordes, ¿verdad? Es decir, el borde de arriba y el borde de abajo, que son curvas que pues más o menos serían, bueno, matemáticamente lo que se llama son curvas cerradas, ¿no? Como si fueran círculos, es decir, uno puede poner la cinta de manera circular y hay un círculo arriba y un círculo abajo. Y eso es todo, es un objeto muy sencillo. Bueno, entonces en matemáticas es muy importante la pregunta, ¿y qué pasa si, es decir, qué pasa si modificamos un poquito este objeto conocido? ¿De qué manera lo vamos a modificar? Bueno, imaginen ustedes que cortamos con unas tijeras esta cinta, ¿verdad? Entonces se obtiene al desdoblar, pues ese rectángulo alargado, que dijimos cuando se pega, forma esta cinta que usa Roger Federer. Entonces, la pregunta crucial es, ¿qué pasa si antes de pegar los extremos de ese rectángulo o de esa cinta, volteo una de las dos partes? La volteo, la giro, la hago girar, digamos, 180 grados y la pego. Bueno, pues en ese caso, simplemente con esa ingenua acción se forma este objeto extraño que se llama cinta de Moebius y que vamos a ver en la segunda imagen. Entonces, ahí se ve claramente cuál es el cambio. Ahora, ese inocente cambio produce realmente algo muy drástico. Lo drástico es, en principio, que a diferencia del caso anterior, donde se podía saber qué había dentro, cuál era el lado interior y cuál era el lado exterior, aquí no se sabe. Es decir, no hay lado interior y lado exterior. Si ustedes, o más bien, si una hormiga camina por un lado de la cinta de Moebius, esta cinta de Moebius, que se ve en la figura, entonces camina, imaginen, pueden decir, bueno, está dentro de la cinta, pero resulta que después de un tiempo va caminando la hormiga y resulta que ya de repente ya está afuera. Es decir, empieza a caminar por dentro y sin que se acerque al borde, sino caminando por en medio del camino, aparece por el lado exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que no está diferenciado el adentro y el afuera. Otra diferencia es que, a diferencia del caso anterior, donde había dos bordes, uno arriba y otro abajo, en este caso hay un solo borde. Quiere decir que si la hormiga se va al borde, al filito de la cinta y empieza a caminar, pues va a recorrer absolutamente toda la orilla de la cinta. Y ustedes lo pueden comprobar, es algo que se puede hacer físicamente con un poco de resistol o pegamento y, y simplemente hacen su cinta.
Por cierto, se tiene una cosa muy chistosa. Si ustedes por en medio de la cinta pasan unas tijeras, no les voy a decir qué pasa, simplemente hagan el experimento. Si cortan exactamente en medio de la cinta formando el caminito, a ver, primero traten de adivinar qué va a pasar y después hacen el experimento. Bueno, pasamos al segundo objeto. El segundo objeto, primero voy a presentar en esta tercera imagen un objeto cotidiano. ¿Qué cosa es este objeto cotidiano? Es una dona como las que nos comemos de chocolate. En matemáticas eso es una superficie muy conocida que se llama torus o toro en español. Así les llamamos a las donas los matemáticos, aunque suene chistoso. Les llamamos toro, pero el nombre más correcto es en latín torus. Entonces, nuevamente es una superficie donde se ve qué cosa está afuera y qué cosa está adentro. Se puede construir con un tubo, imaginen un tubo que es elástico y unen los extremos de manera natural. Así se forma esta doma. Bueno, no tiene bordes, ¿de acuerdo? Al igual que una esfera, una pelota es una superficie que no tiene bordes y donde también se sabe cuál es lo que está hacia afuera y lo que está hacia adentro. Bueno, pasamos a la figura número 4. Entonces, igual que con la cinta de Moebius, se imaginan ustedes que cortan la dona, abren la dona, tienen un tubo, pero en vez de pegar los dos extremos del tubo de manera natural, lo que hacen es como que pasar el tubo por dentro, y esto es más extraño todavía, y pegarlo desde dentro con el otro tubo. Entonces se forma esta figura extrañísima que es la que ustedes están viendo ahora en pantalla, que es la botella de Klein. Debo decir entre paréntesis que estos dos objetos fueron ideados en el siglo XIX. La cinta de Moebius, concretamente, aquí tengo la fecha exacta, 1858. La botella de Klein, concretamente, 1882. Es decir, son objetos que ya tienen cierta antigüedad. Y entonces esta botella de Klein, de nuevo, no se sabe qué está dentro y qué está afuera. Es decir, si ustedes vacían el líquido que ustedes prefieran, café, vino, agua, pues resulta que pues no está dentro el agua, es decir, se sale, está a la vez adentro y afuera, o no existe el adentro y el afuera. Para terminar, matemáticamente se dice que estas dos superficies son no orientables. Ese término es el que nos está diciendo que tienen estas propiedades extrañas de las que hablé. Hola Rogelio, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Marta. Cuando se crearon estas figuras, ¿quién las creó? Bueno, se atribuyen precisamente a los matemáticos de los cuales se toma el nombre. Es decir, Moebius. la banda de Moebius, curiosamente, los dos objetos se deben a dos matemáticos alemanes. Ah, ok. Mo Sí, Moebius, su nombre completo es August Ferdinand Moebius, Ujú. es, que también simultáneamente la pensó otro matemático que, bueno, por azares de la historia de las matemáticas no es muy conocido, pero sí, la banda de Moebius, incluso se han hecho películas, hay una película argentina que se llama Moebius, también de unos Sí, trenes en el metro que desaparecen y aparecen. Ajá. sí, sí, sí. Ajá. Que van a sacar otra película por ahí que también con ese tema, en fin, es algo muy bastante famoso. Y en el caso de Klein, es un matemático también muy notable en la historia de las matemáticas, que es Félix Klein, que incluso ha escrito cosas de divulgación y cosas relacionadas con la física. Entonces, estos son los dos matemáticos de los cuales se toma el nombre para estos objetos. Oye, Rogelio, ¿y los crearon con algún objetivo práctico en específico? ¿Les salió mientras estaban haciendo otros cálculos, estaban pensando en alguna otra cosa, les salió por casualidad y salió eso? ¿Tenían algún propósito específico? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Sí, básicamente es esto que dije al principio de qué pasa si modificamos cierta propiedad. En este caso, la propiedad es la orientabilidad. Es decir, básicamente en el lenguaje cotidiano es saber decir si hay un interior y un exterior. Entonces, ambos matemáticos, cada quien en su ámbito, se hizo la pregunta, ¿existen superficies no orientables? Entonces, el matemático cuando se hace la pregunta, ¿existe tal objeto? Ajá.
bueno, pues empieza a buscar y empieza a ver si se puede construir. En este caso son objetos geométricos y la construcción es visual totalmente. Claro que hay descripciones, hay ecuaciones matemáticas, hay un lenguaje analítico que describe estas superficies y donde se puede demostrar rigurosamente todas estas propiedades, en este caso la carencia de orientabilidad que tienen estas dos superficies. Oye, Rogelio, y aparte de estos dos objetos extraños, en el mundo de las matemáticas hay otros más. Sí, sí, claro. Podríamos decir que esto que presenté es un pretexto, pero en realidad es un comportamiento muy general de las matemáticas. El tener objetos conocidos y el siempre preguntarnos qué pasa si modificamos una propiedad y la pregunta de si existen objetos con otras propiedades más raras o más extrañas. Y las matemáticas están llenas de esos objetos. Después esos objetos se hacen más familiares, más conocidos, y la pregunta es eterna, es permanente. ¿Existirán otros objetos más? Y así se va avanzando. Oye, Rogelio, pues ya me imagino las demostraciones matemáticas o los cálculos matemáticos implicados aquí dificilísimos, ¿no? Que ya igual después nos contarás acerca de ello, pero ver cómo las matemáticas proporcionan una aparente distorsión de la realidad tal y como la conocemos hacia las cosas imposibles. Muy interesante, Rogelio, y también colinda mucho pues, con otras cuestiones también psicológicas y filosóficas como la imaginación, por ejemplo, o las posibilidades que hay en la realidad. Gracias, Rogelio, por haber estado con nosotros y te esperamos en tu próximo Matemáticas para llevar. Un placer estar con todos ustedes y buenas noches a todos. Y nosotros por lo pronto vámonos con más música. Adelante.